Y seguimos en Azopardo en este segundo bloque. Le damos la bienvenida a Pablo Semán. Él es sociólogo y doctor en antropología social. Sus investigaciones giran alrededor de las experiencias religiosas, musicales, políticas y literarias de los sectores populares. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido al stream de la Están CGT. todos contra mí agrupados. No, de alguna Te manera sentís no muy... lo sí. No, así digamos. Bueno, dale. Nada, Pablo, te quiero hablar con total honestidad. Realmente a mí Está entre nosotros me parece un librazo, sobre todo porque en una maraña tan grande de cosas que no entendés por qué carajo están pasando, traen un poco de orden a ese quilombo que es la sociedad argentina. Desde la producción de Está entre nosotros, ahora, ese sujeto que ustedes relataban a lo largo del libro, ¿mutó demasiado? ¿Se profundizó algo? ¿Cambió? ¿Cómo lo estás viendo? No, yo diría, a ver, primero que este es un cambio que venía de un plazo más largo, ¿no? No es algo que apareció ni en 2023, ni siquiera en la pandemia, aunque la pandemia profundizó, sino que es algo que venía, yo diría, a ver, el empleo autónomo por cuenta propia en Argentina comenzó a ser un objeto de investigación en 1975 con una gran investigación de un gran sociólogo que hace relativamente poco falleció, que era José Nun, y que trabajó sobre lo que en ese momento eran cuentapropistas, años 75. Y el complejo metalmecánico dejó de incorporar gente hacia fines de los 60, ¿no? Entonces, Argentina viene con problemas de empleo de larguísimo plazo y una transformación de la estructura productiva que no empezó realmente ni siquiera hace 20, obviamente ni siquiera hace 20 años. Obviamente la dictadura lo agudizó, la crisis económica que termina en la hiperinflación le dio una vuelta más a ese proceso, el gobierno de Menem le dio otra vuelta a ese proceso. El kirchnerismo ejerció algunos paliativos, algunos más importantes y duraderos que otros, pero a partir de 2011, en el contexto, por un lado, de la saturación de su solución política, pero también en el contexto de, digamos, lo que queda en el mundo de la crisis de la subprime y de una transformación mundial enorme, ese problema volvió a agudizarse. Entonces tenés una crisis de empleo juvenil que empieza en el 2011 y vos ves las cifras, bueno, ustedes lo ven porque aparte están en un ámbito donde eso se tiene muy en cuenta, el empleo informal no paró de subir y estamos en la misma cantidad de trabajadores formales que, no sé, hace 30 años, que hace 40 años. Es un problema, ¿no? Pero eso quiere decir que hay un cambio de muy largo plazo en la estructura del trabajo. Y por el otro lado, ya yendo más hacia lo que vos me preguntabas, pero quería situarlo, y aprovechar que tenemos tiempo, es un streaming, es así. Claro, el gobierno de Milei, por un lado, le dio una sacudida enorme a los salarios, lo cual obligó a que la gente que trabajara en lo que trabajara buscase más alternativas para ganarse un mango adicional. Pero lo hizo rápido encima. Ya en Claro. diciembre del 23 ya lo hizo. Claro, sí, sacudía los sí. salarios. Fue una de las primeras medidas. Y además, entre la política de importaciones, los despidos, la reducción del mercado interno, empeoró los problemas de empleo y desplazó más fuerza de trabajo a la informalidad. Todo ese proceso, ¿no? La necesidad de más ingresos en los hogares, la reducción del mercado interno, los despidos. Entonces, yo diría que, si uno quiere pensar las condiciones bajo las cuales, porque para la gente que necesita ganarse el mango de hoy para mañana, el desempleo no es una opción, siempre va a ser algo. Y el empleo en plataformas, los emprendimientos, un montón de salidas que la gente está inventando, fueron la respuesta inmediata
en términos de cómo ganarse el mango. Yo no creo que haya cambiado, esto es una agudización de la cuestión del empleo. Ahora, yo no creo que haya cambiado esta idea que nosotros teníamos en nuestro libro con Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Martín Vicente, Melina Vázquez y Nico. Nicolás Berginger, que es, había una idea de progreso y de poder prosperar materialmente, o de mejorar, o de no caerse, de esas tres cosas, que no son la misma, por otro lado, a través del propio esfuerzo, porque no cabía esperar mucho del Estado ni del antiguo régimen de empleo, ¿no? Porque la gente no puede esperar que, no sé, una vanguardia tome el Palacio de Invierno, haga su revolución y derramen los efectos ¿no? Entonces la gente se salió a hacer lo que podía y en un contexto de creencia sobre eso. Entonces, llego por fin a donde está la sospecha, o donde yace la sospecha que vos me planteás. Esta crisis, ¿qué efecto tuvo en esa forma de trabajar y en esa forma de representarse el producto del esfuerzo? Y yo creo que lo que trajo centralmente es desánimo. Y además de desánimo, muchísimo dolor, porque esta gente que alguna vota a Milei y otra no, porque aparte con esa experiencia material y simbólica, tiene gente, no es que porque son autónomos y creen en el progreso personal a través del propio esfuerzo, votan a Milei. Muchos sí, pero también votaban a Massa. Massa tampoco decía cosas tan diferentes de esa. Pero lo que siente la gente que está en esa perspectiva es muchísimo dolor, y mucha otra gente que no está en esa perspectiva es muchísimo dolor, muchísimo desánimo. Hay un dolor que yo vengo viendo, que es el dolor de las pérdidas acumuladas, donde no hubo tiempo para llorar una pérdida que ya estás en la otra, ¿no? Son pérdidas sucesivas sin tiempo de recuperación. Renunciás a una cosa, renunciás a otra, renunciás a una tercera, se te impuso, y en los sectores populares, donde hay menos resto económico para responder, las pérdidas son múltiples y la adaptación a las nuevas circunstancias tiene que ser necesariamente rápida, y es una adaptación muchas veces a la baja. Adaptarse no significa salirse del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Esto nos lleva a, no sé, a que la gente, perdón si yo traigo algo polémico, ¿no? Tranquilo, Digamos, tranquilo. se vuelva morenista, ¿no? Ese tipo de cosas. O a que se repliegue en un punto desde el cual ensaye una remontada que sea como el gol de Argentina contra Brasil, donde Maradona hace una jugada genial y Canilla termina con un gol de otro partido. No es una remontada vertical, que en ese caso fue de bastante casualidad por otro lado. Así está más o menos, veo yo lo que vos me preguntás, que es los sujetos del mundo popular, que muchos votaron a Milei, no la mayoría en el mundo popular, pero que también votaron sin mucho entusiasmo al peronismo, y que hoy yo estoy viendo muchísimo eso. Vengo de hacer un periodo de 2 meses de trabajo de campo, no están entusiasmados con nada, ¿no? Nada los vuelve locos, porque si uno ve las performances de los partidos políticos, los desempeños, digamos, no son gloriosos, no ofrecen ni ideas, ni candidaturas, ni perspectivas, ni repertorios de acción. Y además, entre la gente que votó a Milei hay algunos que es raro, ¿no? El panorama. Yo a veces veo como un mileísmo hidropónico en el Gran Buenos Aires, que es donde uno diría no va a aparecer, y sin embargo hay algo. No digo que no haya otra cosa, porque probablemente son cosas que yo me he encontrado recurrentemente, pero no es un porcentaje. Y por otro lado también me he encontrado recurrentemente en el interior con gente que había votado muy esperanzada,
y a la que sobre todo la mezcla de muy mal salario a gente que es profesional, que estudió, que tiene un oficio, que está hace años, qué sé yo qué, la mezcla de salarios que ya no es que son bajos, son agraviantemente bajos. Desmoralizan, o más que desmoralizan, ofenden al trabajador, ¿no? Y la mezcla de salarios que ofenden al trabajador con juegos políticos muy chiquitos en provincias que todo el mundo se conoce, hace que mucha gente recurrentemente, así como yo veo mileísmo hidropónico, también veo mileísmo revertido, donde Milei, digamos, podría haber dicho, no, si yo acá no fui nunca y saqué el 60% de los votos. Bueno, está bien, y ahora tal vez no suceda así, ¿no? Creo que la reacción de los gobernadores en parte tiene que ver con eso. O sea, un poco se anticiparon, porque si el otro gana por mucho, después no pueden negociar nada. Te Entonces, referís a la nueva fuerza que se presentó ayer. claro, pero también Frente de Gobernadores. o la votación en el Senado, o la votación digamos, de lo de las jubilaciones y la ley de discapacidad. Pero también porque creo que los gobernadores ven que se abrió como una brecha en sus electores, y hay algunos que coinciden con Milei y otros que no. Y entonces ellos tienen que abrazar más ampliamente, tienen que hacer un esfuerzo, y por otro lado saben que algunos se van a ir con Milei, entonces no van a ir a competir por los votos de Milei con Milei. Entonces me parece que hay una percepción por parte de los gobernadores sobre este cambio que yo estoy viendo, que tal vez es una conjetura. No hablé con ningún gobernador, no le muy pregunté esto a ningún el anuncio gobernador, todavía. pero si yo lo pude ver, y estoy seguro de que eso más o menos es así, calculo que los gobernadores lo habrán visto. Eso no quiere decir que van a sacar todo el caudal correspondiente a los que estarían con Milei más los que no estarían, pero bueno, tuvieron que tomar una decisión. Era racional que ellos hicieran eso, tanto como era racional, aunque a mí no me guste, era racional que Milei dijese, bueno, ¿para qué voy a ir con los gobernadores si los votos de ellos los tengo yo? Sí, también los gobernadores aportaron un poco a eso de antemano, dándole un par de un poquito de poder de más, si se quiere, con Sí. esperanza de que en algún momento se vuelta. A mí me parecía interesante esto que hablas, Pablo, porque hace un par de días atrás me apareció un reel de, ¿viste? Esto que se juntan muchachos a charlar, y creo que era Coroniti el que decía de que, en el 2019 Macri te hablaba un poquito de la meritocracia, y bueno, digamos, si vos te esforzabas un poquito más, capaz en el periodo macrista, con 2 laburos podías llegar a tener un poquito de mejor vida. Hoy por hoy ni siquiera eso, porque un tipo, lo era muy claro Coroniti, estoy seguro que era él, un tipo que se levanta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 10 de la noche, ¿cuánto más se puede esforzar? O sea, ya no, Ya no hay- claro, no hay tiempo no, vital. claro. Sí, y además eso, yo creo que esa experiencia choca con otra cuestión que es, yo creo que esto es para pensarlo, esto yo no lo vi, no es investigación mía, es una conjetura en la que tendré que hacer trabajo de campo. Bueno, Porque hasta acá yo les Canta contaba que hay cosas trabajo de campo juguemos, todo el sí. tiempo. Sí, sí, pero juguemos. yo- Sí, sí. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Sí, tal cual. Pero, a ver, yo creo que todos más o menos sabemos, algunos porque lo vivimos, otros porque lo leyeron, porque ustedes eran chicos. En los 90 el desempleo, y en muchos casos, en la historia de la humanidad, en sociedades industriales, modernas, postindustriales, el desempleo muchas veces es interpretado, por lo menos en primera instancia, como una falta del desempleado, ¿no? En los 90 llegó un punto donde el problema colectivo era tan grande que, no sé, si uno iba a un barrio popular, los varones, que eran en general los que estaban en el rol de proveedor y eran trabajadores, estaban en los jardines de las casas, no sé, estoy pensando en algunos lugares de Zamora que yo conozco, y estaban ahí en la puerta, los lunes al sol, digamos, ¿no? Y iban a buscar a la mujer que hacía trabajo doméstico, pero también se empezaban a encontrar, decían, bueno, somos 1 de cada 5, y los jóvenes era peor, el desempleo juvenil era altísimo. Entonces ahí empezó como un rumor y un cuestionamiento de las políticas. Y eso empezó mucho antes de 2001, ¿no? O sea, la narrativa de 2001, no me acuerdo, en ese lugar, por ejemplo, en Lomas de Zamora, donde yo hice mucho trabajo de campo, que vivía ahí,
En el 96, con la crisis de, yo no me acuerdo de cuál de todas, si la del tequila, la de no sé cuál, la del tequila o la del sudeste asiático, todo el trabajo sobre el calzado que había en ese lugar se cayó y punto, ¿no? Bueno, entonces empezaba una reflexión sobre el carácter político del problema del desempleo. Yo creo que ahora no tenemos la tasa de desempleo que lleva a esa reflexión y a ese encuentro que es, bueno, estamos todos acá, ¿qué hacemos? Pero sí aparece este elemento que vos decís, que habría que ver cómo funciona, que es, ¿cuánto más me puedo esforzar? ¿No? Porque la verdad es que mucha gente está en el límite físico del esfuerzo, eso se nota. Yo, la descripción que hago todo el tiempo, que voy a encontrarme con gente, voy en los trenes, hablo con gente, no en los trenes, pero en los barrios, y es una cosa que, o sea, hay algo de tristeza, hay algo de los ojos idos, hay algo que yo veo del dolor, y además que te lo comentan, pero también hay algo que vos ves del cansancio, de que tenés que hacer 70.000 cosas por día. Ahora, te pregunto porque también te he escuchado mucho hablar sobre esto y creo que también forma parte como de un ecosistema un tanto intelectual que habla, ¿viste este libro sobre el ingeniero del caos y cómo se gestiona la bronca y la ira? Creo que hablaste de gestión de la ira, que no parece ser el correlato, ¿no? Porque me parece que hay como una fantasía también por parte de la dirigencia de que esto estalle, de que en algún momento la gente esté tan enojada que salga a la calle o alguna forma de reprobar a este gobierno de una forma violenta, pero paralelamente no se ve esa violencia, sino al contrario, es como no solo desgano, yo creo que es como somos como animales acarreados en un corral, básicamente. Sí, Mirá, no veo esa violencia o esa ira que se vende como que está siendo gestionada. Sí, a ver, creo que lo que se dice sobre la gestión de la ira es más bien sobre una activación y una canalización política de la ira, lo de los ingenieros del caos, ¿no? Yo creo que eso explica una parte, y explica muy bien una parte de lo que ocurre en Europa. Claro. Con la xenofobia, digamos. Claro. Ahora, yo, viste, te digo a vos, pero se los digo a todos, ¿no? Es como que, a ver, intelectuales somos todos pensamos, y el que es intelectual más eficaz es el que logra influir con sus ideas. Primero, ¿no? Entonces, hay un modo de esa influencia que nos lleva, y que para mí es un problema, a encontrar soluciones alemanas para problemas argentinos. Y no lo digo por nacionalismo, sino, o también, pero esta es una estructura social diferente. Y cuando digo estructura social, no digo solamente las clases, el trabajo, sino también la forma de pensar de la gente es diferente. Entonces, no sé, en Europa están preocupados por una cosa que está correcto, que ellos se preocupen, que es por la polarización, ¿no? Y entonces vienen con la polarización, y está bien, porque en Europa, después de la Guerra Mundial, entre la Unión Soviética, el Plan Marshall, que había grandes partidos obreros y habría grandes partidos de derecha, hicieron acuerdos que duraron 60, 70 años y realmente pacificaron esos países, ¿no? Por interés, por conveniencia y por posibilidad. Y vos tuviste alternancia, la democracia cristiana, la socialdemocracia, y eso más o menos funcionaba. O De Gaulle, que congregó a todas las fuerzas políticas en un programa que se llamaba el Consejo Nacional de la Resistencia, que duró 70.000 años ese programa. Creo que algunas cosas de ese programa rigen todavía. Ahora, en Argentina, nosotros venimos, a ver, el bombardeo del 55, o sea, 10 años después de la Guerra Mundial, se descargaron más bombas en la Plaza de Mayo que en Guernica, que fue un ensayo de bombardeos de uso de la aviación de guerra alemana en España. El relevo de Frondizi
el golpe del 66, el del 76, el 89, que fue un incendio en la sociedad argentina. Pocos de acá vivieron eso, pero fue un incendio. Yo no. Y el 2001, que fue otro incendio, y después tuvimos una cosa que fue como una inundación constante a partir de 2011, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos acostumbrados a grandes problemas por demasiado tiempo, hemos heredado grandísimos Claro. problemas. Entonces, yo entiendo que algo de la dinámica de lo que pasa políticamente lo explican los ingenieros del caos, pero también pasan otras cosas. La crisis cada Me 10 parece que años. eso hay que, dicen. perdón que me tomé el tiempo, pero si No, no, viste, estamos en para algún lugar hay eso. que decir esto, porque si no, o sea, parece que todos los fenómenos son iguales en todos lados, ¿no? Entonces, acá no solo está eso, hay un elemento de eso, es importante, algo de eso hay, pero también hay toda una historia y una experiencia política de los grupos sociales en Argentina que procesa todo eso. Sí. Y entonces se procesa, y yo no me olvidé de lo que vos me preguntaste, pero en el contexto de ese bajón de 15 años, Claro. que es muy doloroso, sobre todo para las mayorías, ¿no? Las mayorías no están, pueden ser afectadas parcialmente por las cosas que nosotros decimos, por las guerritas de TikTok, por las de Twitter. La red social más usada es WhatsApp. Mm. Y del decil 5 para abajo, mucha gente no tiene dinero para tener conectividad constante. Y el celular es un instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, la activación de la ira por esa vía no funciona. Después está otra cosa, que es el imaginario de la remontada de que estaba perdiendo 3-0 y terminás ganando 4-3. Que yo no sé si la salida de esto es así. Puede que sí. Yo la verdad es que no lo sé, no podría decir de ninguna manera. Sí, obvio. ¿Ves a un Porque aparte- peronismo enfocado en esa estrategia? Veo que, no, a ver, hay muchas imaginaciones políticas, y una de las imaginaciones políticas sobre el futuro, que no es solo el peronismo, de ninguna manera, es este gobierno no aguanta. Sí. Yo hablé desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024 con 60 dirigentes políticos desde La extrema la izquierda. extrema izquierda a la extrema derecha a la extrema izquierda, y no eran solo peronistas, y todos tenían la hipótesis de que Milei se caía en Sí, no duraba 3 febrero, meses. en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, y no se caía, ¿no? Y me acuerdo que, no sé, me entrevistaron de consultoras de consumo con esa hipótesis, tipos que son empresarios que trabajan para los empresarios. Entonces, no es solamente el peronismo. Claro. Es una hipótesis que es derivada de la experiencia, ¿no? Que es una experiencia que lo que pasó antes volverá a pasar. En general nunca pasa eso. La historia no se repite, pero ni como farsa, ¿no? Además, porque, por ejemplo, salidas tipo 2001 en Argentina hubo una sola vez. En realidad, si algo se repitió, fueron salidas más bien parecidas a las del 89, Claro. Claro. ¿no? Entonces, después hay otra cosa que incide en el aplacamiento de las reacciones. Y primero, lo que les venía diciendo antes, que la gente viene en un proceso adaptativo de largo plazo. Mm. Y en segundo lugar, que este es un gobierno que, a ver, es todo lo represivo que puede y es intimidante. Y eso pesa en la gente, que además, cuando vos ves que tus dirigentes de lo único que discuten es de cargos por la sobrevida de las orgas, ¿quién se va a confiar a exponerse en un contexto que es de intimidación? Es decir, ¿quién va a saltar por mí? ¿No? Claro. Entonces, no Sí, quiero dar clarísimo. un solo nombre, No, ¿no? no le demos fama. No, entonces, ese también es un problema. Entonces, y además, por otro lado, cuando uno piensa en lo que pasó en 2001, entonces que eso fue como un estallido y
es así. Las organizaciones sociales no nacieron en 2001, solamente en la imaginación de gente que ve las cosas ahora por las redes sociales y antes por televisión, ¿no? Las organizaciones sociales empezaron el desplazamiento de las protestas de los trabajadores. Pasó del sindicato al territorio. Yo les voy a decir una fecha y ustedes tal vez le digan, no, Pablo no puede decir eso. Hacia fines de la dictadura había protestas en los barrios que eran la válvula de escape que exponía en esa época el Canal 13, ahora TN, y había todo el tiempo quilombos en los barrios, ¿no? Duhalde, cuando empieza su proceso de territorialización, que culmina en la campaña del 89, lo viene viendo desde el primer momento de la apertura democrática. Hacía trabajo territorial todo el tiempo. Y yo me acuerdo que mi primer trabajo de campo que hice, que fue en el 88 en San Petersburgo, en La Matanza, se podía ver que lo que le había puesto Duhalde a Menem para ganar la interna iba a funcionar. Y lo que veían las cosas desde la televisión, desde la capital, estaban totalmente seguros que ganaba Cafiero. Y uno veía ahí, yo no sabía quién iba a ganar, pero lo que uno veía era que Menem era fuertísimo, claro, y que podía pasar algo que después alguien lo dijo con una broma brillante, que decía, la gente iba a votar a Menem en los autos de Cafiero, ¿no? Claro. Y entonces todo ese contexto territorializado de la vida social y política de la Argentina levó durante 20 años para llegar al 2001. Claro. Las ollas populares que se hicieron en la inflación ya del 88, no del 89. ¿Por qué interpretas que la dirigencia tiene ansiedad con esos procesos? Bueno, a ver, más allá de que ir al llano es horrible, ¿no? Y la verdad es duro. Peronista 21 es que el que pierde es un traidor, ¿no? Más allá de eso, las imágenes del pasado presan en el presente y hay una generación de dirigentes que tiene el 2001 como un modelo y entonces no se le ocurre que pueda pasar otra cosa. Claro. Yo no digo que eso no pueda pasar, digo, pueden pasar muchas otras cosas. Imaginario acotado. Es cómodo de alguna manera. Porque además que va a pasar se eso. quemaron todos los recursos, stocks, legitimidades que permitían eso, porque las organizaciones sociales en el periodo que van desde los 80, también esas ocupaciones de tierras, del IA empiezan en el 82. Total, claro. Alderete, el de la corriente clasista y combativa, empieza en los 80 o antes. El tema de las tierras, él es militante desde antes. Pero bueno, todas esas organizaciones fueron perdiendo legitimidad en los últimos, diría yo, incidencias, las doy, legitimidad, incidencia y recursos, en los últimos 6 años. Entonces, lo otro que pasa es esto, que no están esos recursos. Claro. ¿Quién va a organizar esa gente? Los recursos que habían madurado a lo largo de casi 20 años. Hay un libro muy bueno de un sociólogo que es uruguayo, que es argentino, que ahora vive en París, pero que, digamos, vivió en Ciudad Evita casi toda su vida y que cuenta toda esta historia que yo estoy contando. No es una cosa que se me ocurre a mí, yo trabajé con él, pero... Entonces, a los sectores populares, esta llegada de Milei los agarró a contrapié en el área chica propia. Claro. Entonces te están cajoteando el rancho todo el día. A riesgo de que la respuesta que nos des no nos guste y nos ponga un poco incómodos. Yo siempre doy respuesta que nos gusta. Por eso. Perfecto. Y poco saliendo de lo que veníamos hablando, porque salgo por otro lado, pero te queremos aprovechar, la verdad. Estaría bueno darle dos horas más. ¿Estamos para 2 horas más? Yo perdón que les haga largas las respuestas, pero... No, pero es a lo que vamos. El trabajador registrado
y su relación con su sindicato, con su mundo laboral, yendo a ese sujeto que pareciera estar medio en extinción, la verdad, o por lo menos no está creciendo. ¿Qué ves ahí? ¿Lo investigaste? ¿Lo viste? ¿Salen las respuestas? ¿Salen tus estudios? ¿Qué es nosotros, ¿no? Nosotros somos todos algunos delegados, ¿viste? Yo tengo menos Venimos de ahí. experiencia en ese mundo que en el mundo popular territorial, primero. Igual me acuerdo que, como todo lo que nosotros escribimos sobre Milei, nosotros no estábamos buscando a Milei lo encontramos. Claro. ¿No? Y yo estaba trabajando sobre jóvenes, y trabajamos con jóvenes, también trabajadores formales, sindicalizados, y a mí me impresionó porque no era un problema de los informales solamente. Había mucho mileísmo en el 2023 en trabajadores sindicalizados, y yo creo que en parte hoy, yo eso ¿dónde lo veo? Ahora no estoy haciendo entrevistas con trabajadores sindicalizados que los voy a buscar a los lugares, pero los encuentro en los barrios. Claro. Y un poco es lo mismo, ¿no? A ver, nosotros podemos discutir, y yo puedo discutir horas sobre qué significa la llamada desaceleración de la tasa de inflación, por qué a pesar de eso la gente consume menos, pero lo cierto es que dejaron de caer cohetes todo el tiempo en tu casa, que eso es lo que pasa cuando se desacelera la tasa de inflación. Entonces, hay trabajadores formales que también ven eso, y de hecho yo veo como una tensión, porque conozco mundos donde hay delegados, que se sorprenden de que sus compañeros no estén más en contra del gobierno. También eso se puede, ese cambio de conciencia puede acelerarse. A ver, nosotros estamos hablando acá de lo que pasaba hace 20 años. Hoy el dólar se fue a 1.300 no sé cuánto, ¿no? Y lo que se iba a ir, lo que iba a estar en el piso de la banda y se iba a caer a 600 y qué sé yo qué, está en 1.300 y pico, y se adelantaron los tiempos y todo el mundo empezó, todo el mundo, incluso los actores económicos con incidencia en el mercado de divisa extranjera, están comprando dólares porque están haciendo una cobertura electoral muy anticipada que nadie pensaba que iban a hacer, ¿no? Yo me pareció que estaba barato, soy un campeón, ¿no? Pero y me parece que hay un montón de gente que le pareció que estaba barato, y somos todos campeones, somos no sé, 47 millones de campeones. Entonces eso puede cambiar porque eso acelera. Yo no sé, a ver, les doy dos precios con los que me encontré en dos extremos del arco del consumo. El pan en mi barrio aumentó 20%. Y me tenía que comprar un lavarropas, pasé y con la ilusión de la estabilidad dije, no, lo compro después. Pues, 12 cuotas. ¿Sí? Y lo que estaba en 500 pasó a estar en 869. ¿No? Bueno, son aumentos que se corresponden relativamente con el nivel de devaluación, o sea que pase a precios tal vez haya. Todo eso incide sobre la escena actual, y incide de una manera que no sabemos, porque habría que estar midiendo minuto a minuto, y es lacerante el aumento. Ese tipo de aumento de precios es lacerante, porque aparte todo el mundo sabe que venimos de paritarias bajísimas en el empleo formal, y por el otro lado, en el empleo informal, a mí me asombra cuando yo tengo que contratar a algún trabajo específico, lo poco que se puede pagar, ¿no? Y yo a veces, que no soy muy bicho y qué sé yo, ofrezco, no, sí. y hay alguien que me ha dicho, no, flaco, pará, no me des tanto, ¿no? Lo hacía por la mitad, claro. Es tremendo eso, es tremendo. ¿No? Entonces, y sobre todo en jóvenes, yo trabajo o sea, por ahí con jóvenes que hacen un trabajo más o menos calificado y qué sé yo, y me imagino cosas. Sí. Después, claro, después yo también caigo en la real y consulto y pregunto y sé, ¿no? Digamos, cuando tengo que yo no es que contrate una masa de trabajadores, pero no, pero es incluso un alarde de cobrar poco. Una asistencia puntual en algún trabajo.
Y veo lo que se paga, por ejemplo, en consultoras, en medios, en esas cosas que realmente se gana muy poco. Bueno, todas esas condiciones inciden en la elaboración más actual del proceso político. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? A mí me parece, por lo que veo, además, por lo que me dice mucha gente, o por lo que interpreto de lo que dice mucha gente, que es, hay opositores que no tienen representación política. Claro. Y esos opositores que no tienen representación política no es que quieren algo más radical, tampoco es que quieran ir al centro, sino que quieren algo serio, con perspectivas de poder y que los contenga a ellos. ¿No? Eso no está. Porque, en primer lugar, no hay cosas serias. Lo primero de todo es eso, que no hay cosas serias. La unidad forzada ahí con forceps no sería serio. No, incluso, Pablo, yo... La unidad forzada, la ruptura forzada, todo A ver, yo sé que todos en parte formamos parte de esto, entonces... a la salida del proceso electoral de 2023 hubo una gran decepción con las propias pertenencias, con las propias trayectorias, y todo el mundo saltó en actos parricidas totalmente justificables, por otro lado. Cada uno sabrá lo que hizo y cómo lo hizo. Pido perdón, es verdad. Pido Muy perdón. parricida. Fue mi culpa. No, pero a ver, yo los venía haciendo de antes, pero qué sé yo venía de 2012 bastante cansadito. Se venía juntando. Pero Venía juntando. entonces eso digamos, estalló en un montón de ilusiones, ¿no? Que no vamos a nombrar, pero hubo muchas ilusiones que también se consumieron en el proceso muy rápidamente. Y entonces, ¿qué es lo que queda de ese estallido en 1000 fragmentos parricidas y anuncios de buenas nuevas que eran todos falsos profetas, perdón, falsos mesías? Nada, queda más desánimo. Sí, más Y en todo caso, me parece a mí que si uno quisiera sembrar esperanza, tendría que ser serio y decir, bueno, miren, de todo esto que quedó, ni el parricidio inmediato, ni esperar la productividad del parricidio de la heterodoxia. Y que yo creo que hay una cosa que incide, y esto se los voy a decir porque ustedes son jóvenes y a los jóvenes hay que transmitirles la experiencia. No, pero, ¿qué es esto? La mayor parte de los que son jóvenes tuvieron una socialización política derivada de un ascenso político y de un estar en el Estado. O en relación al Estado, o en estar donde las cosas se movían y donde las cosas pasaban. Entonces, los que venimos de mucho tramo de vida y hemos visto otras cosas, sabemos que se puede hacer política sin estar donde las cosas pasan, sin estar en el mainstream de la tormenta, y que esas cosas no solo se pueden hacer, sino que hay que hacerlas, y esas cosas que hay que hacer son muy importantes, porque, no sé, por ejemplo, pienso, los movimientos sociales en el 92, a la mayor parte de la izquierda le parecían lúmpenes, después todos se hicieron piqueteros, ¿no? Es así, o sea, uno ve qué decía la izquierda ortodoxa de los piqueteros, y decían, eran lúmpenes. El gran descubrimiento de Altamira fue decir que los motoqueros no eran lúmpenes o integrarlos, ¿no? Y los intendentes del conurbano, cuando la movida de los piqueteros llegó al Gran Buenos Aires, porque venía del interior, y me dijo, bueno, por ahí acá tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? Y no sé, desde el intendente de Florencio Varela en aquella época hasta el de La Matanza o el de Moreno, se sumaron y los contuvieron. Bueno, pero lo que hicieron los movimientos sociales en esa época, y no digo que es lo único que hay que hacer, pero digo, lo que hicieron los movimientos sociales parecía muy poco, pero ese poco era decisivo e importantísimo. Entonces, lo mismo para la contemporaneidad. Yo no sé si lo que estamos haciendo ahora, que son cosas muy diferentes que hacemos todos nosotros, sirven inmediatamente porque pasado mañana, porque aparte también pesa la imagen de la derrota de Macri, que es que el macrismo se revirtió rápidamente, entonces nadie se tuvo que hacer cargo de nada.
Eso es impresionante, ¿no? Como el macrismo se fue rápido, nadie se tuvo que hacer cargo de lo que pasó en el segundo Antes. mandato de Cristina. Cuando arrancó, Porque, sí. ¿por qué ganó Macri? Claro, O sea, obvio. ya ni siquiera es una pregunta por qué ganó Macri. No es que, o sea, todo pasa que han cancelado tantas percepciones, tanta negación ahí, que el único problema parece ser lo que pasó en el mandato de 2019, como si el mandato de 2011, 2015 hubiese sido brillante, cuando en realidad nos la pasamos o se la pasaron un lustro festejando una década. ¿No? Pablo, hablamos al principio y también mencionaste la idea de estos falsos profetas o falsos mesías. En el último tiempo apareció ahí como una pregunta y una tensión alrededor del evangelismo y el uso del gobierno nacional. Yo creo que de la investidura de la religión o de la creencia en general, porque bueno, Milei también es un judío converso, todavía creo que no está convertido, no termino de entender bien, pero también hablábamos al principio como esta idea de, bueno, se puso de moda el catolicismo también. ¿Qué interpretación haces vos del tópico religión en esta época en particular? Bueno, yo primero, como esto es lo que yo más trabajo y estudio desde hace 40 años, y además he estudiado históricamente, sincrónicamente, digo, en algún momento, hace 25 años, se creía que la religión, bueno, hace 30 años, se creía que la religión podía tender a disminuir su espacio, cosa que no era verdad, por otro lado. El espacio de acotamiento de la presencia de la religión en el espacio público en un país que dentro de todo fue bastante secularizado como Argentina, son unos pocos años, si uno lo pone en perspectiva histórica. Claro. Primero, ¿no? Que es, qué sé yo, el 50... O sea, Perón y Evita Esa época. trabajan la presencia de lo religioso y lo político y bueno, después una parte de los gobiernos militares se afirmaban en el poder de la Iglesia Católica. Entonces, digamos, la desaparición de la religión del espacio público, en parte por la vía del catolicismo, comprobémosla primero, no la supongamos. Nunca se borró. Claro. Y eso uno puede verlo en toda América Latina. Yo escribí un libro sobre eso, se llama Religiones y Espacios Públicos, tiene como 500 páginas, invitamos 20 autores, es de descarga libre, lo escribí con una compañera mexicana que se llama René de la Torre, está en Claxo, no sé, o sea, no estoy diciéndoles algo que no haya sido motivo de mi reflexión. Y después está la otra cosa que son los evangélicos. Ahí hay varias cosas. Primero, la pregunta que tienen que hacerse todos los progresistas, que son en general más o menos ateos, y los nacionalpopulares, que son más o menos paracatólicos, es ¿qué piensan hacer con los evangélicos? Lo único que no pueden hacer es pensar que no van a existir. Total. La otra cosa que no pueden hacer es pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a desconvertir? ¿Vamos a hacer una terapia de conversión a otra religión? Tienen ganas de eso un poco. ¿No? Bueno, no, eso no va a pasar. ¿Cerrar las iglesias? Tampoco. Y en todo caso, para los que piensan en formar mayorías populares, tienen que saber que, yo diría, probablemente entre el 20 y el 25% de los sectores populares, muy organizados, pero no en las grandes iglesias, son evangélicos. Y la red de los barrios, la red social de los barrios, está activada por mujeres evangélicas, ¿no? Entonces, ¿qué van a ir a decirle? Bueno, vos sos evangelista, ¿no? Y dice, no sé, qué sé yo. Sí, calvinista. Moyano es hijo de una mujer evangélica y hasta cierto punto reivindica esa experiencia, ¿no? Entonces yo primero digo eso. Lo segundo es que los evangélicos crecieron porque como el catolicismo se secularizó mucho, y cuando digo se secularizó se metió en el poder por todas estas cosas que yo dije, y no solo cuando se hizo más o menos de izquierda, también cuando era de derecha, o sea, ¿qué significaban los aviones en la Plaza de Mayo diciendo Cristo vence? ¿No? Bueno, ese catolicismo que estaba tanto en política dejó un espacio libre para gente que quería milagros. Porque
en el mundo popular, la idea de milagro no tiene la connotación que tiene para nosotros. Para nosotros el milagro es algo excepcional, irrepetible. Y en el mundo popular el milagro es algo que es cotidiano y es explicativo. Claro. No es que ignoren la medicina. Está la medicina, está la aspirina y está el milagro. Entonces, los evangélicos son un grupo religioso que tejió conversiones en ese contexto y tiene un método de crecimiento que no está decidido en un congreso por una camarilla. Depende de su propia teología, que cualquiera puede ser pastor. Y cuando digo cualquiera no estoy diciendo, ay no, son tipos no formados, mirá, qué sé yo, porque tampoco es que es una garantía que los obispos formados en 7 años de seminario, en latín y qué sé yo, sean capaces de conducir nada. Y algunos hacen desastres, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, el mundo evangélico es muy sólido y obviamente le ofrece una oportunidad de interpelación, es una superficie pasible de ser interpelado por los liderazgos políticos. Ahí el punto es, los nacionalpopulares o los progresistas por distintas formas no interpelan a esa población porque no quieren, porque les parece mal, porque les parecen sectas extranjeras del imperio, porque no sé, por un montón de cosas que critican. Es muy interesante en ese video Apocalipsis en los Trópicos cómo Lula interpreta muy bien el tema de la teología de la prosperidad, cosa que no hace ningún cuadro político de ninguna fuerza política nacional, popular, democrática, progresista, ni de Brasil, no, ninguno, no, pero estoy exagerando, ni de Brasil ni de Argentina. A Lula, si le van a rendir un culto, que sea completo, ¿no? Ahora, Claro. No solo el que te gusta, claro. Lula completo, claro, no Lula para armar. Entonces, en ese contexto, donde por un lado las fuerzas políticas de la Argentina tienen una especie, sobre todo las nacional popular democráticas progresistas, tienen una especie de evangelicofobia a priori, porque no saben nada. Nada, cuando quieren hacemos un curso de 8 horas sobre evangélicos. No lo cobro. Estoy. Bueno, pero también hay otra cosa que es fuerzas políticas como las de Milei tenían, yo creo que ya no tienen tanto, espacio como para ofrecerle una banca de diputados a un evangélico. Y los nuestros, vayan a ver un cierre de lista del peronismo, ¿no? Igual ahora son todos a cuchillazos y no hay nada para nadie porque hay muchos demandando. Entonces, y sí, finalmente otra cosa, otra cosa que es muy importante, que vos lo empezaste en tu pregunta y lo podemos tocar ahora. Milei puede ser generoso o más generoso que cualquier otra fuerza política con los evangélicos, por ejemplo, y eso le da algún fruto. Eso no quiere decir que los evangélicos vayan a votar. A ver, no hay voto evangélico. Claro. No está comprobado que lo haya. Hay un 23% de evangélicos en Chaco, por ejemplo, y el NOS de Centurión y Cynthia Houghton sacó... Ese 20% son 200 y pico de mil y nos sacó 23.000 votos. Claro. O sea, y no eran todos evangélicos, además. Seguro que ni la mitad eran evangélicos. Y era como la gran oportunidad de ver si había un voto evangélico. Tampoco por ahora lo hay. Pero lo que quiero decir es, además de todo eso, los llamados religiosos de Milei, Milei es un atrevido, ¿no? A Milei le pasa esa cosa que todo el mundo que, qué sé yo, le agarra algún fervor, que, no sé, como si yo fuera a patear, pateo bien una pelota y creo que soy Maradona. Bueno, no, flaco, o sea, o pogueo en un recital de Divididos y me creo Mollo. ¿Viste? Entonces él le agarra el fervor y ya cree que es un profeta más. Ahora, si uno va a la página de Instagram de Milei, los pronunciamientos religiosos de Milei son los que menos likes y reposteos y todas esas cosas. Con solo ver eso, no hay que hacer mucha experiencia para ver qué resultado le trae eso entre su propio público, porque son los que están viendo el Instagram de Milei y reposteando y qué sé yo, que es un Instagram que en un momento se movía con 400.000, 500.000 likes y ahora bajó, es un Instagram de 200.000, que o sea, ninguno de nosotros tiene, pero para él es baja. Y los temas religiosos, y en general...
40.000 como mucho. Epa. Por más que se disfrace de rabino, de Sí, sí. pastor, Sí, un día una de cosa. sacerdote ortodoxo O católico, sea, no de lo que moviliza sea. ¿No? como quieren creer. No, para nada. O sea, moviliza mucho más, no sé, que diga algo de la inflación, que se vio con Elon Musk, Claro. todas esas cosas, que ahora tampoco se ve mucho con Elon Musk. Pablo, nada, realmente te quiero agradecer. Me parece que tenemos un tema en agenda. Ya me parece que producción puede agendar otro, porque para esto Parte hay que dos. profundizar. Hay parte 2, Parte 2 dos. con Pablo Seman. Nada, voy a pasar el chivo. Voy a pasar un chivo. Nada, vas a estar en la USAM coordinando una diplomatura a distancia, derechas y procesos sociales, políticos y culturales en América Latina. Inicia el 5 de agosto. Los martes de 18 a 22 horas. Y pueden una linda. fijarse en la página del Instituto de Altos Estudios Sociales o Escuela Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM sobre la diplomatura, y si no en mi Instagram, que ya es... no es el de Milei. Pero casi. Bien, señoras y señores, pasó Pablo Semán por Azopardo. Una tanda y ya seguimos.